Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos con nuestra última semana de Alimento Diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Resiliencia Emocional. Autor Pedro Don. Título de la semana: Somos llamados hijos de Dios y lo somos. Día martes, leer con oración. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. Repetimos: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Título del día: Creer en la palabra de verdad nos hace hijos de Dios. En la primera epístola de Juan leemos estas profundas palabras: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. La palabra amor en este versículo se refiere al amor ágape del Padre, un amor incondicional y dadivoso. Él no ama solo de palabra, sino de hecho. Por eso decidió hacernos la donación más grande, su propio Hijo Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16. Dios nos creó para darnos su vida eterna. Por eso dejó el árbol de la vida accesible al hombre en el huerto del Edén. Si Adán comiese de su fruto, recibiría la vida eterna, y Dios gobernaría el mundo mediante su vida dentro de él. Génesis capítulo 1, versículo 26. Sin embargo, la caída del hombre provocada por la mentira de la serpiente frustró este plan. Al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre abrió la puerta para que entrara el pecado en el mundo y por el pecado también la muerte, que se extendió a todos los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 12. Estábamos en un callejón sin salida, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sería el fin de toda la humanidad, pero por su maravilloso plan de salvación, Dios envió a su propio Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Dios pudo haber hecho varias exigencias para salvarnos, pero determinó una sola condición: que creamos en su Hijo. Solo necesitamos creer. Juan capítulo 1, versículo 12. Por eso Juan afirmó que de hecho somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. No fuimos adoptados por un acto caritativo de Dios, sino que somos engendrados de Él. Esto por sí solo ya sería extraordinario. Sin embargo, el Señor no solo nos salvó, sino que también nos envió a su Hijo para que vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Eso es tremendo. Nos convertimos en hijos de Dios cuando alguien nos predicó el Evangelio, transmitiéndonos la palabra de verdad que vino como el Evangelio de nuestra salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13. Creímos en esta palabra, recibimos a Jesús como nuestro Salvador y fuimos hechos hijos de Dios. Y así, después que creímos, el Espíritu Santo de la promesa entró en nosotros. Juan capítulo 3, versículo 6. Nacimos de Dios y hoy poseemos su vida y naturaleza, pero el mundo no nos conoce. Cuando Jesús vino a la tierra, tenía el cuerpo de un hombre común y no tenía ninguna belleza física, por eso el mundo no lo conoció. Isaías 53 y Juan capítulo 1 versículo 10.
De la misma manera, hoy las personas no perciben a Cristo en nosotros, pero sabemos por la fe que Él está en nuestro interior. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo expresa bien esta realidad al revelar que estamos gestando la vida de Dios, que es Cristo en nosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Es maravilloso. Dentro de todos nosotros, los que creemos, se está gestando este ser espiritual, el propio Hijo de Dios. Este es el plan de Dios para hacernos verdaderamente sus hijos. ¡Aleluya! Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.